Muy bien, Pablo, muchas Mira, espera, gracias. espera un momentito que todavía no sé si es... Sí, ya estoy grabando. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues no sé si os llegó hace unos poquitos días, enviado por Marta un texto provisional, pues yo iba trabajando en la semejanza entre Jacob Böhme y Inarabi, yo mandé un poquito ahí ese texto, pues sobre todo para las personas que no conocieran la obra de Jacob Böhme. Pero yo he seguido trabajando, una semana después se ha añadido una serie de cosas, entonces he preparado un texto que, aparte de corregir algunas erratas por las que me disculpo, pues creo que he podido añadir alguna cosa. He quitado toda la parte de la biográfica que me la había sugerido Marta y no estaba en un principio, pero ahora quizá pues la añadiré a este texto de la charla para que la tengáis también completa, ¿no? Bueno, y sin más comienzo ya. También de antemano pido disculpas por mi pronunciación de las palabras árabes. Yo no conozco el árabe, no soy especialista. Y entonces pues voy a exponer esta charla, que será aproximadamente unos 30-35 minutos. No voy a leer la nota a pie de página, que hay bastantes cosas, eso sí lo tendréis en el texto. Y para el coloquio, pues sugiero dejar temas importantes como pueden ser sobre todo los 7 espíritus de la manantiales, los espíritus de Dios, de la esencia divina, que es muy importante en Jacob Böhme, cuestiones relacionadas con la vida, con la sofía, con la sabiduría. Eso quizás dejarlo para el coloquio, porque he visto que si no se alargaría un poquito más. Y yo comenzaba con 2 citas, que os llegarían también en el primer texto que mandamos hace unos pocos días. Una del capítulo 19 de Aurora, el primer libro de Jacob Böhme, una cita breve que dice: no hay más que un corazón, una esencia, una voluntad, un Dios que es todo en todo. Y una frase de los engarces de la sabiduría de Inarabi, que sobre todo el final de la frase me recuerda muchísimo a Jacob Böhme, porque dice: todo está contenido en el seno del aliento del misericordioso, al igual que la brillante luz del día se halla en las tinieblas que preceden al alba. Esta frase, la brillante luz del día se encuentra escondida, oculta en las tinieblas que preceden al alba, es una frase, un sabor enorme de Jacob Böhme, quien titula precisamente su primer libro, La aurora naciente. Bien, para esta comparación propongo primero una pequeña introducción. Tanto Inarabi como Jacob Böhme fueron personas abiertas a lo maravilloso, a esa admiración que es el origen de la sabiduría. Como escribe el poeta sufí Haj Bayram Veli, quien ha alcanzado la maravilla está bañado de luz, ha encontrado la unión con el ser. Nuestros 2 teósofos supieron, o les fue concedido, hacer de su vida algo extraordinario. Entraron en el misterio, se abismaron en él, y nos lo han intentado mostrar en todas las cosas por medio de escritos admirables. Con respecto a Jacob Böhme, escribe Schelling, el gran filósofo del idealismo alemán, dice: no podemos dejar de decir que se trata de una aparición milagrosa en la historia de la humanidad, y particularmente en la del espíritu alemán. La manifestación, tajalli en árabe, de la realidad absoluta es el centro y el eje de la enseñanza tanto de Jacob Böhme como de Ibn Arabi. Lo exterior visible es símbolo de lo interior invisible. Mas esa manifestación, los 2 la entienden como un proceso eterno que consiste en la autodeterminación, ta'ayyun, del absoluto. Dios se autoengendra, nos repetirá Böhme, se hace creatural. Los diferentes seres, en sus diferentes estados, son esencialmente formas particularizadas y delimitadas del absoluto. Y por eso, en estos 2 extraordinarios autores, todos ellos, todos los seres, participan en un drama que se desarrolla en el seno mismo de la divinidad. La primera importante semejanza que encuentro es que se trata de 2 autores inspirados, visionarios que han tenido a lo largo de su vida una profunda experiencia y desde ella nos hablan. Un hecho que quiero relacionar ya desde el principio con el carácter universal de su enseñanza, algo que me parece más explícito y claro en Inarabi, quien escribe: el ser humano perfecto venera a Dios por medio de todas las religiones reveladas, lo glorifica en todas las lenguas y actúa en calidad de receptáculo de todas sus autorrevelaciones, a condición de que cumpla con la realidad de su humanidad y se conozca a sí mismo. Final de la cita. Hay muchas coincidencias en sus doctrinas y son seguramente las principales, las que tienen que ver con el hecho de estar insertas en visiones tradicionales del mundo.
Por citar solo alguna, la ciencia de las letras en Ibn Arabi y la lengua natural en Jacob Boehme, el lugar de la astrología y la alquimia como saberes herméticos y tradicionales, la presencia de lo divino en el interior y en el centro de cada ser, la importante distinción entre razón e intelecto, en fin, el sentido y uso de las distinciones triádicas, algo esencial en la dialéctica de Boehme, quien dedica su segundo libro a tratar sobre, este es el título, sobre los tres principios de la esencia divina. Tres principios que serían el fuego, oscuridad, el primero, la luz, amor, el segundo, el espíritu, naturaleza o cuerpo, el tercer principio. Por otra parte, el dinamismo característico de la doctrina de Boehme es igualmente reafirmado por Ibn Arabi, quien afirma en su obra El esplendor de los frutos del viaje: todo es movimiento en el universo. Porque todo es vibración, palabra, como bien revela la antigua tradición de los Vedas. Nada se repite en esta creación continua e infinita. Y por eso el Dhikr tiene ese poder transformante, transfigurador. Y otras semejanzas mucho más concretas, como por ejemplo la alusión a la existencia de una materia espiritual, Hayula Ruhaniyya, en Ibn Arabi, o al significado del corazón en el ser humano, el importante papel de lo femenino, Tanit, en el proceso de la creación, tanto respecto del creador como de lo creado, como enseña Ibn Arabi. Y afinando aún más, percibimos incluso coincidencias o aproximaciones en términos muy concretos, pero importantes. Así en Boehme, receptáculo, de Halter, alemán, o comprensibilidad, de Greiflichkeit. En Ibn Arabi, el rasgo más importante del hombre perfecto es su carácter comprensivo, yamilla, que literalmente significa asociatividad. Igualmente la palabra tan significativa en Boehme como es cualificar, en alemán qualifizieren, inqualinen, o también impregnar o infectar, inficiren, que pueden relacionarse perfectamente con Tahallul en Ibn Arabi. El Umgrund y la imaginación. Veamos el modo en que entienden los dos teósofos lo que en la tradición hindú se denomina Brahman Nirguna, o absoluto sin propiedades, sin cualidades. En Ibn Arabi se trata de Haq, la realidad o verdad. Dicho de otro modo, el plano de la pura esencia, Dat. Aquí se alude a la realidad absoluta como Wujud Mudlak. Este es el misterio de los misterios, la primera de las 5 hadaras o presencias, Hadarat. El absoluto como lo más indeterminado de todo lo indeterminado, escribe Ibn Arabi al final de sus engarces. Y también en este sentido sería lo más desconocido de lo desconocido. En cuanto a Jacob Boehme, su idea principal y más original es la del Umgrund, literalmente no fundamento, sin fundamento. Mejor que abismo, como a veces se le traduce, porque para abismo le emplea otra palabra que es Abgrund, que viene a ser al menos en un sentido equivalente al Dios desconocido de la teología negativa. Pero el Umgrund de Boehme, que con razón se puede relacionar con el Ein Sof de la Cábala, es aún más complejo. Previo a lo que entendemos normalmente por Dios, el Umgrund es una pura nada, que solo en un segundo paso o momento de la inteligencia se concibe como uno. Es lo que en Ibn Arabi entiendo que se llama el plano de la unidad, Ahadiyya, una unidad previa a toda manifestación. Pero una nada, en Jacob Boehme, que desea el algo, sea algo, una voluntad libre o indeterminada que necesita o necesitara salir de su indeterminación. Aquí cabe considerar ese importante hadith, el hadith del que nos hablaba Anwar hace 15 días. ¿No? Yo era un tesoro oculto. Pero en Jacob Boehme es como si se interpretara también de este modo. Yo era un tesoro en pura ocultación, también para mí mismo. Quise ser conocido y conocerme, quise manifestarme y objetivarme en infinitas formas, y por eso me hice creatural, al manifestarme en el mundo que es como mi cuerpo. Esta podría ser la interpretación o glosa de Boehme del célebre hadith. Deseé, quise o amé, abatu, ser conocido. Muy importante en Boehme es la inclusión de la voluntad en el seno del absoluto y del deseo, que en él aparece como una instancia ontológicamente posterior entre comillas. Lo que viene después de la voluntad, es más indeterminada. Este deseo, masya, en Arabi, no surge según el místico
sufí del absoluto mismo, sino del impulso interno de los nombres divinos. Pero en relación con estos, la interpretación que sugerimos que haría Böhme podría estar cercana a la del propio maestro andalusí. Así en estas citas suyas que tomo de Toshihiko Isutsu. Lo absoluto quiso ver las realidades allá de los nombres divinos. Esa es una cita de Inarabi. Así, la siguiente. Lo absoluto quiso ver su propia realidad. Ahí. Precisemos un poco más. La primera manifestación en Böhme no es este mundo físico creado, sino una primera creación que él llama naturaleza eterna y que aún está lejos de la corporalidad y materialidad. Pero ella es propiamente el cuerpo de Dios. Tiene que ver con el mundo angélico y con lo que para Böhme son los 7 espíritus de Dios, en alusión a la visión del profeta Ezequiel del carro con 7 ruedas, o espíritus manantiales, como él los llama, o el Geister. Esto es muy característico e importante en el teósofo alemán y lo trata por extenso en su primera obra, Aurora. ¿A qué se corresponde esta primera creación en Inarabi? Entiendo que a la manifestación en lo invisible, Tajali Gaib, o lo que llama Al-Kasani la primera aparición, Al-Subur Al-Awwal. Una primera aparición del absoluto que se manifiesta en la sustancia única. La naturaleza eterna, pues, se puede equiparar a la santísima emanación, Al-Faid Al-Aqdas. Dicho de otro modo, esta supone un descenso de lo absoluto, de la presencia de la unidad, Ahadiyya, a la presencia de la unicidad, Wahidiyya. Y lo que para Inarabi es la manifestación en lo visible, Tajali Sahaba, o la santa emanación, Al-Faid Al-Muqaddas, será en Böhme la segunda creación, la creación de nuestro mundo que vendrá después de la rebelión de Lucifer, y esto es importante, será propiciada por ella. A dicha creación la llama Böhme el tercer principio de la esencia divina. También podemos pensar en los 7 nombres raíces a los que se refiere Inarabi. Visto desde nosotros, la manifestación o revelación divina podría entenderse como un proceso de actualización, objetivación y determinación del Ungrun, sin fundamento, que se autoconstituye en un Grund o fondo, en un fundamento. Ya tendríamos aquí a Dios como el ser necesario, como el ser o principio de la creación de todos los seres. En Böhme, Dios, la divinidad, Gottheit, deviene, nace y genera la distinción en sí misma, mediante lo que él llama la ciencia divina. Lo que son los prototipos eternos, Ayantavita en Inarabi, se encuentran igual en Böhme como contenido de la sabiduría de Dios. Este elemento neoplatónico es común, pero sin olvidar el importantísimo papel de la Sofía, esa virgen masculina que tan gran influencia tendrá en la sociología posterior, en la sociología rusa, en el cristianismo ortodoxo. Para Böhme, la Sofía era compañera de juego de Dios y escribe: ella era una virgen antes de que el cielo y la tierra fueran creados. Se trata del tema propio de los Fedeli d'Amore, que en Inarabi toma los nombres de la belleza y la armonía, también manifestadas en personas singulares. La importancia de la imaginación es fundamental en los dos gnósticos. Bien conocido su papel en Inarabi, por abreviar, me fijo ahora en Jacob Böhme, para quien la creación es un acto mágico de la imaginación de Dios. El universo es cuerpo y manifestación suyos, lo hemos dicho, pero este mundo es como un sueño, pues no tiene realidad propia e independiente. Pero es que Lucifer y Adán imaginaron, escribe siempre Böhme, el primero en el centrum naturae, en la naturaleza eterna, y el segundo, en la primera creación, y el segundo en el tercer principio, que es nuestro mundo. El primero en su elevación y encendimiento, que introdujo la desarmonía en los espíritus de Dios, y el segundo al seguir la sugestión que le llevó a desobedecer. Por su carácter intermedio o mediador, tiene que ver la imaginación con el mundo astral o sideral, y para Böhme es superior a la razón, ya que nos permite captar lo uno múltiple de modo simultáneo. Todo comienzo consiste en una imaginación del Ungrun, y todas las cosas surgen del uno eterno a través de su propia exhalación, o verbo, y residen en él con su fondo. La imaginación es entonces equiparada al verbo o logos eterno de la divinidad.
Como afirma un especialista, David Koenig, la exhalación aparece como la versión böhmiana de la emanación plotiniana. Y a mí personalmente me recuerda las referencias que hace Ibn Arabi al hálito del misericordioso. No olvidemos que Jacob Böhme afirma que la diferenciación, esto es, la multiplicidad, no se encuentra en el uno mismo, sino en su emanación o manifestación. En Böhme, la imaginación es la potencia mágica por excelencia, que confiere a sus producciones un ser mágico. Como escribe Alexandre Coiré, Böhme no solo cree en el poder mágico de la imaginación, que puede producir efectos perfectamente reales, sino que la entiende como un acto sui generis que asimila el sujeto que imagina con el objeto imaginado. La imaginación es así una fuerza que puede ejercerse en diferentes dominios del ser. Se puede imaginar en cualquier cosa, como se puede mirar cualquier cosa. La imaginación hace participar al sujeto con la cualidad de su objeto y, al mismo tiempo, modifica este objeto conforme a la imaginación del sujeto. Fin de la cita de Alexandre Coiré. Dios. Aquí quisiera comenzar con un sueño. Graf Kowalewski, el fundador de la Iglesia Ortodoxa de Francia, nos cuenta que siendo niño tuvo un sueño que le marcó profundamente. Uno de esos sueños mayores cuyo perfume impregna nuestra vida cotidiana y permanece presente en ella, como en segundo plano, durante muchos años. Un pájaro de fuego, lanzándose desde el cielo con las alas replegadas, le hirió el corazón con su pico. Esta herida ardiente generó en su alma una felicidad y un amor inefables, que permanecieron siempre con él. Durante el mismo sueño, se encontraba en tal estado de bienestar que quiso apoderarse del pájaro de fuego y retenerlo para siempre. Pero en el momento que lo agarró, se transformó instantáneamente en un pájaro de madera. Entonces se despertó, comprendiendo que Dios no se deja poseer. La obra de ambos autores está impregnada de la noción de Dios, el oculto y el revelado. Escribe Böhme: cuando considero lo que es Dios, digo, Él es lo uno frente a la criatura, como una nada eterna. Él no tiene ni fundamento, ni principio, ni lugar, y no posee nada más que a sí mismo. Es la voluntad del Unum. En sí mismo, solo uno. No necesita ni espacio ni lugar. Se engendra a sí mismo de eternidad en eternidad. No es igual o parecido a cosa alguna, ni tiene lugar especial donde habite. La sabiduría o inteligencia eterna es su morada. Es la voluntad de la sabiduría es su revelación. Y unos párrafos después, en la misma obra, en Mysterium Magnum, escribe: por ninguna parte está lejos de algo o cerca de algo. Lo atraviesa todo y está en todo. Nace en todas partes y sin él no hay nada. Él es tiempo y eternidad, fundamento y sin fundamento, y no lo comprende nada más que la verdadera inteligencia, que es Dios mismo. Recuerdo ahora la anécdota que narra Ibn Arabi de Moisés y el Jadir, que estaban en la proa de una nave y están contemplando cómo un pájaro picotea repetidamente varias veces la superficie del mar. Entonces el Jadir le dice a Moisés que, fíjate, toda nuestra ciencia no es capaz de agotar la ciencia de Dios, ni tan siquiera lo mismo que esa ave puede con su pico agotar el océano. Lo oculto de Dios, en su pura esencia, nos es inaccesible. Böhme dice siempre que está fuera de la naturaleza y la criatura. Lo mismo en Ibn Arabi. Pero Dios es también el manifiesto, y en este sentido todo lo revela, todo nos habla de él. En la obra de arte se reconoce al artista, y alguien habló bellamente del arte sorprendente que revela una simple hoja de árbol. Para Ibn Arabi, en la mejor tradición del conocido fragmento de Heráclito, Dios es, cito, existencia y nada, luz y tinieblas, tabla y cálamo, escucha y sordera, ignorancia y ciencia, guerra y paz, silencio y palabra, desgarro y recuperación, realidad y verdad, no manifestación eterna, duración permanente. Dios es en nosotros capacidad de asombro, nos abre a la maravilla del mundo y a su infinita extrañeza. El universo como teofanía. Tanto Ibn Arabi como Jacob Böhme han sabido reconocer en todo, bien que con enfoques y matices distintos,
el poder majestuoso de la manifestación divina, Sultán al-Tayali, en árabe. El universo entero es un libro que revela al ser absoluto. Es, ya lo hemos dicho antes, como el cuerpo de Dios. Lo manifiesta y lo oculta. Es Dios y no lo es, las dos cosas a un tiempo, para el maestro sufí, quien considera que el mundo es la sombra de Dios. Escribe Böhme: si contemplamos el mundo visible con su ser y contemplamos la vida de las criaturas, encontramos en él un símbolo del invisible mundo espiritual que está latente en el mundo visible, como lo está el alma en el cuerpo. Y en él vemos que el Dios escondido está cercano a todo y todo lo atraviesa, al tiempo que permanece completamente oculto al ser visible. Fin de la cita. El cosmos es para Ibn Arabi la totalidad de las palabras articuladas en el hálito del misericordioso. Y por eso es revelación de Dios en sus lugares de manifestación. Igualmente, para Böhme es expresión del verbo, que es, cito, angélico en los ángeles, diabólico en los demonios, humano en los hombres y bestial en las bestias. Un verbo único y santo, el fundamento y la raíz de todos los seres. Fin de la cita. El mundo visible es para Böhme el verbo expresado, que ha tomado forma, lo cito de nuevo, según el amor y la ira de Dios, el gran misterio de la naturaleza eterna y espiritual oculta en la visible. Mencionaba al principio la importancia de la voluntad en Böhme, pues casi la hace coincidir con la esencia del Ungrund. Pues bien, la voluntad irada desempeña también en Ibn Arabi un papel importante como uno de los tres aspectos principales del uno en relación con la creación, Halq. Los otros dos son, de un lado, la esencia y de otro, el mandato, Amr, o la palabra Qawl. Otra manifestación de la importancia de lo triádico, como también podemos apreciar respecto de la presencia de la divinidad al distinguir entre la esencia, los atributos y las acciones. Los dos reconocen una creación continua, pero bien entendido que quien crea no es la esencia, sino el aliento del misericordioso, no el Ungrund, sino el Grund, el fundamento, el ser o Dios, como principio del mundo. En Böhme mediante sus 7 espíritus manantiales, en Ibn Arabi mediante sus nombres y su palabra. Principio del mundo con el que se relaciona, lo hemos visto, como su teofanía o manifestación. El ser humano. Bien conocida es en Ibn Arabi su enseñanza sobre el hombre perfecto y su relación con la fitra, con la naturaleza primordial. Por su parte escribe Jacob Böhme: el hombre auténtico en la imagen celestial no tiene tiempo. Su tiempo es semejante a una corona redonda o a un arco iris completo que no tiene comienzo ni fin, pues la imagen, que es la semejanza de Dios, ni tiene principio ni tiene número. Fin de la cita. Ambos místicos utilizan la comparación entre el cuerpo y el alma para aludir a que Dios es nuestra verdadera interioridad y la interioridad del mundo. El ser humano es para Böhme un microcosmos y un microteos, expresiones que valen para Ibn Arabi. Lo que para uno es el ser humano perfecto, para el otro es el hombre nuevo revestido de Cristo, de manera que se une a él y forma un mismo espíritu con él. El ser humano perfecto es, para el místico murciano, cito, la realidad interna de lo absoluto porque aparece en la forma de éste con su unidad comprensiva. Fin de la cita. Mientras que el verbo es el corazón de Dios para Böhme. El hombre, así considerado, supera en ambos casos a los mismos ángeles. En relación con el conocimiento de nosotros mismos, imprescindible en los dos autores, me gustaría citar estos dos breves textos de Fusus, de los Engarces. ¿Quién eres tú entonces? Conoce pues tu esencia y tu camino, si has comprendido bien la realidad que te ha sido claramente expuesta por la lengua del intérprete, porque es la lengua misma de Dios. Esto lo dice en el capítulo 10, capítulo de Hud. Y este otro texto, esta otra cita. Conoce tu propia esencia. Es decir, tu esencia arquetípica. Conoce quién eres en tu existencia concreta y cuál es tu ipseidad. Conoce cómo te relacionas con lo absoluto. Conoce en qué eres lo absoluto y en qué eres el mundo. En qué eres distinto y diferente de lo absoluto. Esto origina varios grados entre los conocedores. Unos son simples conocedores, otros lo son también, pero en mayor grado. Fin de la cita. El alma, como realidad intermedia, mediadora entre el cuerpo y el espíritu, es asociada siempre por Böhme al fuego,
El fuego quizás es la metáfora central de este autor. Pero en ella, en el alma está la imagen, la forma de Dios. Por eso escribe que es una chispa, funke, nacida del verbo eternamente hablante, de la ciencia y de la fuerza divinas. Y tiene, cito, tiene el poder de hablar del mysterium magnum del que provienen todos los seres. El ser humano lleva en su cuerpo una semilla de la resurrección, un germen del cuerpo de luz o cuerpo de gloria. Tiene que atravesar la muerte para encontrar la verdadera vida, pues durante nuestra estancia en este mundo hay algo que vela nuestra verdadera naturaleza. Si no despertamos al verdadero conocimiento, el que conlleva la realización, la liberación. Igual que la luz está oculta en la tiniebla, como repite siempre Böhme, pero la tiniebla no puede captarla. Termino este apartado con esta cita de Jacob Böhme sobre la relación esencial entre Dios y el ser humano, que parece escrita por el maestro andalusí. Pues no puedes decir dónde está Dios. Escucha, hombre ciego. Vives en Dios y Dios está en ti, y si vives santamente, eres Dios tú mismo. Y a donde mires, allí está Dios. El conocimiento. Ya hemos hecho una breve referencia al principio de la distinción entre intelecto y razón. En Böhme, Verstand, intelecto, inteligencia, siempre está por encima de la Vernunft. Siempre, en todos los casos, nunca los confunde Jacob Böhme. La mera razón, normalmente velada para lo sobrenatural. Y lo mismo en Ibn Arabi, quien establece respecto de los tipos de conocimiento distinciones muy precisas. Pero en aras de la brevedad voy a considerar aquí tan solo la importancia del símbolo, que en los dos es esencial. Y no es nada extraño, ya que los símbolos son el lenguaje de la metafísica, entendida en su sentido sapiencial y tradicional. Böhme, lo he sugerido antes, utiliza mucho más la imagen y el símbolo que los conceptos, y en Ibn Arabi es muy claro que se sobrepasa la especulación filosófica. Se dan, claro, interesantes coincidencias respecto de símbolos muy fundamentales. Por ejemplo, para los dos, el agua es símbolo de la vida cósmica. O pensemos en la importancia de la luz, que en Böhme casi siempre se contrapone al fuego, aun cuanto nazca del fuego. En Fusus, Ibn Arabi afirma, la existencia es luz. Y a propósito del agua, Ibn Arabi también escribe en el capítulo de Fusus dedicado a Job que el secreto de la vida se ha difundido en el agua. El espejo, el juego y el árbol son tan importantes que merecerían trato aparte y solo pueden nombrarse aquí. El camino sin camino, estamos ya en la parte final de la charla, el camino sin camino, pobreza esencial y subsistencia en Dios. Si no estás extinguido en Dios, no permaneces en Él, enseña Ibn Arabi en el capítulo 7 de sus engarces, el dedicado a Ismael. Y en otro lugar, la verdad no se desvela más que aquel que borra su propia huella y pierde hasta su nombre. Esta cita es del Adorno de los Abdal. Para Böhme, en el mayor acuerdo con la mística renana y el maestro Eckhart, en la renuncia a la propia voluntad y en la identificación con la voluntad divina está la clave de nuestra libertad y deificación. Así escribe el Sheikh en el capítulo 53 de las Iluminaciones de la Meca. La regla es sustraer el corazón de todo apego respecto de cualquier criatura de Dios y de todo lo que separe de la invocación de Alá, realizada en el corazón. Él debe sustraerse incluso de toda intrusión de pensamientos extraños. No debe tener más que un pensamiento, su adhesión a Dios. El desasimiento es liberador y nos conduce a redescubrir el instante en el centro del alma. Pero la capacidad de entender la vida desde el sentido del misterio y con la ternura y sutileza de la misericordia reside en el corazón. Bien sabida es la importancia de este órgano espiritual con su incesante oscilación y movimiento en Ibn Arabi, pero lo mismo en Böhme, quien utiliza las palabras Herz y Gemüte para referirse al corazón. Veamos para concluir el apartado esta muy significativa coincidencia. Escribe Böhme al comienzo de su tratado sobre la vida suprasensible. El discípulo le habló al maestro. ¿Cómo puedo llegar a la vida suprasensible de modo que vea a Dios y le escuche hablar? El maestro le respondió, cuando puedas elevarte un instante, ahí donde no habita criatura alguna, entonces oirás lo que Dios habla. El discípulo dijo, ¿está eso cerca o lejos? Contestó el maestro, está en ti, y si puedes acallar durante tan solo una hora todo tu querer y todos tus sentidos,
escucharás de Dios palabras inefables. Habló el discípulo: ¿cómo podré escuchar si guardo silencio en mis sentidos y mi voluntad? El maestro le dijo: cuando consigas acallar los sentidos y el querer de tu propiedad, el querer propio, Selbstheit en alemán, entonces se revelará en ti el eterno escuchar, ver y hablar. Y entonces Dios escucha y ve a través de ti. Es tu propio oír, querer y ver el que te impide que veas y escuches a Dios. Ibn Arabi dice: el silencio conduce al conocimiento de Allah. Aquel en quien la lengua y el corazón guardan silencio purifica su centro secreto, Sir, y su Señor se revela en él. Más semejanzas que diferencias. Muchas más coincidencias y semejanzas es lo que yo encuentro en los dos autores. Posiblemente algo que los distingue, fuera de las propias diferencias que pertenecen a la época de cada uno, pues 4 siglos los separan, tiene que ver con la sensibilidad hacia el mal, con la forma de percibirlo, que me parece mucho más dramática en Jacob Boehme. Y luego está lo referido, quizá a ciertos aspectos en la manera de concebir la libertad y la predestinación. Por eso me referiré también aquí, terminando esta exposición, a lo que los asemeja. Ibn Arabi interpreta el versículo coránico, Corán 756, mi misericordia abarca todas las cosas, en el sentido de que el absoluto otorga existencia a todo, sin discriminación alguna. Jacob Boehme estaría por completo de acuerdo, pues si una idea le irritaba, era aquella propia del calvinismo, que afirma que Dios predestina a unos a la gloria y a otros a la condenación. El amor es más grande que Dios, llega a decir nuestro piadoso artesano de Gerlitz, y por eso es capaz de estar el amor, incluso donde no se piensa que pueda estar Dios, como por ejemplo en el infierno o en la angustia. No me resisto a citar aquí el bello texto de Boehme. Y lo que está también hablando el maestro con el discípulo, y le dice, en la misma obra le dice el maestro, y lo que también he hablado, que su grandeza, la del amor, fuese más grande que Dios, también es verdad, pues donde Dios no habita, ahí se introduce el amor. Pues cuando nuestro amado Señor Cristo estuvo en el infierno no era Dios, pero el amor estuvo allí y quebrantó la muerte. También cuando el miedo o la angustia están en ti, tampoco ellos son Dios, pero su amor está allí y te guía fuera del miedo hasta Dios. Cuando Dios se oculta en ti, también allí está el amor, y es Él quien te lo manifiesta. A propósito de la predestinación, en sus dos formas de Qada y Qadar, hay, según el maestro sufí, un misterio en el Qadar que solo Dios conoce y del que no cabe ni siquiera saber inmediato, ni de revelación, Kasf, por constituir el más inescrutable de todos los secretos. Y respecto de la diferencia entre el bien y el mal, escribe Ibn Arabi en Fusus. Mas es imaginable que haya en el mundo un hombre de tal constitución interna que encuentre en todo únicamente lo bueno y no lo malo. Yo digo, no, es imposible. Porque encontramos la oposición entre lo bueno y lo malo, incluso en el fundamento mismo del que surge el mundo, es decir, lo absoluto. Sabemos que lo absoluto, como Dios, ama y aborrece. Y lo malo no es sino aquello hacia lo que uno siente aversión, mientras que lo bueno no es sino aquello por lo que siente complacencia. El mundo ha sido creado a imagen de lo absoluto, o sea, con agrados y desagrados, y el hombre ha sido creado a imagen de ambos, de lo absoluto y del mundo. Fin de la cita. Todo el drama tremendo en Boehme de la doble caída y la aparición del mal en la criatura, una rebelión y desobediencia que obligan a que se suscite y aparezca la cólera divina, estando en lo sucesivo todo en nuestro mundo atravesado por el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Ese drama, repito, se podría interpretar desde la visión akbarí, considerando que, mientras la manifestación esencial, Tajalli Dati, no depende de nada, la manifestación sensorial, Tajalli Suhudi, sí depende de la preparación o disposición, istidad, de sus receptores. A mi modo de ver, el misterio de la creación incluye el misterio de la libertad, pero no parece este un tema sencillo de dilucidar. Conclusión. Una particular visión del logos en cada uno, entendido como sabiduría de Dios, una y multiforme. Aquí entiendo está la clave para armonizar ambas teosofías de tan profunda influencia. El absoluto, o Dios, es para Ibn Arabi el wujud, la existencia, pero en el sentido de acto, o mejor, puro acto de ser, con lo que vendría a identificarse también con la vida o la fuente de la vida,
esa fuente que mana y corre también en medio de la noche, recordando los versos de San Juan de la Cruz. Para ambos, lo hemos repetido, todo está vivo e impregnado de Dios. Según Jacob Boehme, el ser de los seres, Wesen aller Wesen, es todo, es y obra en todo y todo lo vivifica, una concepción de la naturaleza vitalista, dinámica, orgánica y espiritual. Llevamos en nuestra vida la levadura divina, Im Arabi, esa chispa del fuego divino, Jacob Boehme. Como afirma este último de sí mismo en su primer escrito, Aurora, yo no soy más que una chispita. Dios es silencio y es palabra, su logos infinito y eterno, habla y se manifiesta por doquier. Lo revelan y ocultan sus infinitas formas, pero aunque sea con las limitaciones de nuestra capacidad y predisposición, siempre podremos reconocer sus destellos y si Dios quiere, algún día lo veremos tal cual es, porque solo Él se ve a sí mismo. Dos teósofos, dos visionarios, dos gnósticos, dos grandes metafísicos, dos personas de auténtica y sincera religiosidad que, sin ser filósofos, demuestran tener amplios conocimientos filosóficos, así en Arabi, o influyen poderosamente en la filosofía posterior, el idealismo alemán sobre todo, Jacob Boehme. Me gustaría escribir que también son dos grandes poetas, lo que es bien manifiesto en Arabi. Aunque no se conocen versos en Boehme, su sensibilidad sí entiendo que era de poeta, la de este hombre sencillo y misterioso que solía repetir: si quieres representarte a la divinidad, si quieres entenderla, contémplala en el mundo, no en esos libros de teología. Contempla e imagina un hermoso prado rebosante de flores. Y en otro lugar expresa la misma idea diciendo que nada representa mejor la sabiduría divina que un hermoso césped cubierto de flores. Por su parte, Inarabi nos recuerda que nosotros mismos somos los colores de que se tiñen las fuerzas divinas. El verdadero conocedor es para el maestro sufí el adorador del instante, Abid al-Waqt, el testigo del instante, el hijo del instante o el siervo del instante. Jacob Boehme también encuentra en el instante, en la conciencia renovada del instante, la unión del tiempo y de la eternidad. Por eso le gustaba citar esta breve sentencia en forma de poema. Era su lema y solía escribirlo a sus amigos o discípulos. Para quien el tiempo es como la eternidad y la eternidad es como el tiempo, ese está liberado de todo cuidado. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por tan bellísima exposición. Y ahora tenemos, bueno, un espacio de al menos media hora para comentarios, contrastes, preguntas a Paco. Y agradezco a todos aquellos que han silenciado su micrófono, que me olvidé de decirlo. Ahora, para acordaos, el que vaya a proponer alguna cosa, que abra el micrófono de nuevo. Y estamos abiertos, ¿verdad, Paco?, a preguntas y comentarios. Claro que sí, de lo que sea. Se puede hablar también de alguna otra cosa. Yo no soy especialista en Jacob Boehme y sabe Pablo que tampoco en Inarabi, aunque lo llevo frecuentando un tiempo, pero son dos autores que me sobrepasan enormemente, pero por los que siento una admiración y un cariño muy grande. Bueno, pues yo, para romper el fuego, te agradezco de entrada esta bellísima exposición que nos lleva a un espacio atemporal, porque dices que estos autores están separados por 4 siglos y tú nos descubres que están, por supuesto, hablando de lo mismo, pero además con unas palabras y unos símbolos que son realmente atemporales. O sea que esto que nos gusta, esta afición que compartimos, no tiene que ver con la época del ser humano, ni tampoco tiene que ver con las naciones. O sea que esta fragmentación que parece pesar sobre el saber convencional, aquí no vale para nada, ¿no? Entonces, todo lo que tú has dicho son puertas hacia el ser.
O sea que es una invitación a entrar por estas puertas en nosotros mismos. Y yo te diría, en esta miríada de preciosos simbolismos que has estado glosando, ¿eh? ¿Cuál eliges? Elige uno ahora, como la guinda de tu conferencia y de lo que tú has sacado de estos dos autores con todo ese tiempo que llevas. ¿Cuál es? ¿Qué cosa eliges ahora? Un símbolo, pues yo elijo el símbolo de la luz, de la luz. Y Nara dice que la luz es la esencia del ser y Jacob Böhme tuvo su revelación más importante, fue la tercera, pero fue una revelación que duró 5 o 10 minutos nada más. Fíjate, él estaba en su casa junto a la ventana y entonces vio reflejarse un rayo de luz en el fondo, dice el biógrafo Frankenberg, dice, en el fondo de una vasija de estaño. Yo no sé si sería estaño, pero él dice estaño porque lo relaciona con Júpiter, dice del brillo jovial, Jovis, Júpiter se asocia con el estaño, con el metal del estaño. Pero tuvo esa visión del rayo de luz ahí reflejándose y dice que en esos breves minutos, ni 10 minutos, aprendió más que si hubiera estado 10 años estudiando en la universidad. Tardó aproximadamente 10 o 12 años en asimilar esa visión, en intentar comprenderla, y eso le lleva a escribir para sí mismo Aurora, que él no pensaba publicarlo, va escribiendo. Lo que pasa es que eso llegó a uno de los discípulos, uno de los amigos, Carl von Ender, y entonces este lo dio a conocer, se enteró el párroco de allí de Gerli, donde él iba, a la iglesia de San Pedro y San Pablo, y entonces pues empezó a todos los domingos lo criticaba, lo trataba de hereje, le prohibió escribir, él obedeció esa prohibición durante 5 años. Pero digo, esa visión que tuvo, esa experiencia que uno se queda asombrado, ¿cómo es posible? Un reflejo de luz que atraviesa la ventana, ¿verdad? Que pasa y un reflejo de luz sobre el fondo de una vasija, pudo ver ahí el origen del universo y pudo ver el origen del ser y el misterio de los misterios. Esa experiencia fue tremenda. Por eso yo me quedo con la luz, aunque el fuego es el símbolo más central de él. Esto lo dice Alexandre Coiré y con razón, pero el fuego nace de la luz y la luz nace del fuego al revés, y la luz es para el corazón de la realidad. O sea que la experiencia de la luz. Gracias. Ánimo, y ya sabéis que se puede hablar, ¿verdad?, en italiano o en portugués tranquilamente. Si no surge enseguida otra pregunta, yo me animo a proponerle a Paco que nos cuente algo de la experiencia misteriosa del lenguaje intuitivo en Böhme, en particular cuando hablaba, en fin, de los nombres de las cosas y todo eso. ¿Nos podrías contar algo de la especificidad de su experiencia del lenguaje? Desde luego que sí, eso es muy importante, la lengua natural, sobre todo en su obra principal, que es Mysterium Magnum, que son casi 1000 páginas. Él ahora se refiere mucho a la lengua natural, está haciendo un comentario capítulo a capítulo del Génesis, y entonces pues va diciendo, pues va comentando los personajes, los nombres hebreos que van apareciendo ahí, los hijos de Jacob, es decir, cualquier personaje que aparece, y entonces dice, porque este nombre en la lengua natural significa tal y tal cosa, ¿no? Lo va diciendo Enoch, por ejemplo, y significa tal cosa, yo por ahí tengo apuntado algunas cosas, algo sobre esto. Entonces da a entender que tiene un conocimiento de la lengua natural que no es aprendido, que es inspirado, ¿verdad? Y esa lengua primordial, ¿verdad? Esa lengua de que se trata, pues en la tradición, la lengua surianilla, ¿no? Que decía y tal, ese conocimiento en él era una experiencia. A veces hace asociaciones fonéticas, puede parecer un poco ingenua, también he visto que alguna vez lo hace Inaraví, pero con gran intuición. Y sobre todo hay una anécdota muy bonita. Hay una anécdota muy bonita que le cuenta un magistrado de Görlitz, pocos años después de morir Jacob Böhme, cómo solía pasear Böhme con un médico amigo, el doctor Baltasar Kober, y este conocía el griego y también bastante el hebreo. Entonces iban viendo plantas y por la forma, por las asignaturas, por la apariencia de las propiedades, a Böhme le gustaba saber el nombre en griego y si podía ser en hebreo de esa planta. Y el amigo se lo decía siempre que lo sabía, pero alguna vez lo quería probar y entonces le daba un nombre falso, estaba Baltasar Kober, le daba un nombre que no era, equivocado. Y él enseguida se quedaba desconcertado y decía, no puede ser. Dice, este nombre no le cuadra con estas propiedades, con esta forma, con tal, ¿no? Y no había forma de engañarlo, así, siempre se daba cuenta, o sea, que asociaba la asignatura, la forma. Él decía que todo lo exterior es un símbolo del interior y revela lo interior.
y llega a esa percepción de lo interior a través del lenguaje, o sea que el lenguaje es símbolo, es signatura. Podría hacer alguna referencia que fui tomando yo de la lectura de Mysterium Magnum, pues no sé, sobre la lengua natural, realmente curiosas. Sí, y cómo lo relaciona con los símbolos. Pero, por ejemplo, no sé, la palabra Timná en Génesis 38 dice que es donde Judá tenía sus carneros. Dice, no es otra cosa que el verbo expresado. Indica el espíritu de este mundo que está en los elementos y en el que reside la vida exterior inmortal. O Zabulón, que dice, significa en la lengua natural y sensorial un deseo que va hacia Dios y que reside en el bien. Betel, el lugar donde Dios se revela a Jacob, lo asocia a un lugar de delicias angélicas, donde Dios trató con Jacob bajo la forma de un ángel. Dice que significa también un descenso de la divinidad en la humanidad. Noé significa en la lengua natural una contemplación del fin y del comienzo, así con muchísimos nombres, Tamar, Raquel, muchísimos.